Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Acá nuevamente empezando una nueva clase de geografía a través de este medio del canal de YouTube. Hubo dos comentarios de compañeritos suyos de que estaban interesados también en tener otra modalidad de comunicación, de visualización y participación. Lo estoy evaluando para hacerlo tal vez en la próxima clase a modo de Zoom. Igualmente les comento que todavía faltan muchos chicos incorporarse a este sistema, tal vez porque no cuentan con la tecnología, no cuentan con internet, distintas circunstancias. Entonces todo eso es atendible. Por eso no he querido avanzar, digamos, en otro sistema de comunicación y visualización que es el Zoom. Pero bueno, lo voy a tener en cuenta, tal vez lo llevemos a cabo para la próxima clase práctica. Sí, bueno, espero que estén bien, con salud, pasando esta cuarentena que, bueno, nos lleva tiempo y por ahí nos angustia, por ahí nos bajonea, pero bueno, a ver, lo importante es que tenemos salud y lo importante es que tenemos que salir de ahora en adelante bien de toda esta situación, que sea un aprendizaje positivo para que todos salgamos nuevamente eh, sanos, salvos y nos encontremos nosotros en nuestro lugar, como ustedes como alumnos y nosotros como docentes, dentro de la escuela que es nuestro lugar, digamos, para que se produzca esa enseñanza y aprendizaje. Quería recordarles que hay muchos trabajos prácticos que, bueno, faltan enviar, me lo envían, no hay ningún problema, el trabajo práctico no tiene ningún tipo, por ahora, ningún tipo de vencimiento, así que los espero como para ir corrigiendo y ir trabajando en esos trabajos prácticos pendientes, porque también ustedes lo tienen que tener en su carpeta y el día de mañana, cuando estemos juntos, bueno, charlaremos, evaluaremos en la escuela todo ese tipo de trabajos. Eh, Otra de las cosas también es que cuando ustedes estén escuchando una clase de geografía, siempre tengan presente el mapa. Siempre tiene que estar a mano, digamos, el mapa físico, el mapa político. Si tuvieron la oportunidad de comprar el mapa cromo, también ténganlo a mano. Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de geografía y siempre hay que ubicar lo que nosotros estamos leyendo, los conceptos o el tema a que se refiere. Siempre tenemos que utilizar un mapa para guiarnos. Bien, hoy vamos a hablar de los criterios de división de América, o sea, cómo se divide América desde el punto de vista del criterio físico y desde el punto de vista del criterio sociocultural. Entonces tenemos que ver desde el punto de vista del criterio físico cómo se formó el continente americano. Y para hablar de cómo se formó el continente americano, tenemos que hablar precisamente de las placas tectónicas. Esta palabrita que está acá, placas tectónicas. Y ustedes dirán, ¿qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas hay una teoría, la teoría de Wegener o Wegner, lo van a encontrar, habla de la deriva tectónica, de las derivas de placas tectónicas, que estas placas en un momento formaban un solo bloque y con distintos movimientos que se producen dentro de la corteza terrestre, dentro del núcleo de la corteza terrestre, esas placas comenzaron a tener movimiento, a resquebrarse unas de otras y formar con el paso de millones y millones de años distintas placas, que esas placas dieron origen a los distintos continentes. Esas placas son estructuras sólidas de rocas de más o menos 100 kilómetros de espesor, de una anchura indeterminada, porque cada placa tiene su distinta anchura, su distinta longitud, y fueron formando los distintos continentes. Lo que precisamente vamos a hablar, de acuerdo al criterio físico, es cómo se formó el continente americano. El continente americano vamos a tener, yo hice unos grafiquitos para que ustedes lo vean, cómo se formó. Primeramente, el continente
americano. Primeramente digo por darle un orden, ¿no? Pero se formó a lo largo del tiempo, todo eso fue cambiando. O sea, cuando tenemos que hablar de placa, hablamos del dinamismo que tienen las placas. Siempre están en movimiento y ahora lo vamos a ver. Esta placa va a estar formada, esta placa tectónica va a estar formada, o mejor dicho, es la que dio formación a todo lo que es América del Norte, ¿sí? Toda América del Norte está formada por la placa norteamericana. Después se fueron sumando otras diferentes placas. Ahora se me enseña, se me pegó la cinta scotch aquí debajo. Otra de las placas que formaron son la placa de Cocos en la parte de América Central, la placa del Caribe en la parte de América Central. Y por último, la placa sudamericana, ¿sí? Que formó América del Sur. Acá es algo importante que tenemos que señalar, que la placa norteamericana, América del Norte, desde el punto de vista físico, se divide, o los límites, límite norte, Canadá, Alaska, Groenlandia tiene la misma formación también de esa placa, y se dirige hacia el extremo sur, el límite sur de esa placa norteamericana, límite sur en el istmo de Tehuantepec. Escuchen, istmo, I-S-T-M-O, de Tehuantepec. Con H intermedia lo pueden googlear y buscar. Istmo de Tehuantepec. Este istmo es como una estrangulación que se produce al sur del país de México, donde se ensancha y donde hay una distancia más o menos de 100 kilómetros entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Es una estrangulación. Ese es el límite sur de la placa norteamericana. Luego vamos a tener en otro periodo también otro movimiento de placa, la placa del Caribe, que da formación a las distintas islas o Antillas, ¿sí? O la parte insular de América Central. Y la otra es la parte continental, que está formada por la placa de Cocos, ¿sí? Fíjense, nombramos la placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa de Cocos. Y por último, está dado América del Sur por la placa sudamericana, ¿sí? La placa sudamericana podemos agregar que también tuvo relación con la placa del Pacífico, la placa oceánica del Pacífico, y en su momento dio formación a todo lo que es la cordillera de los Andes. ¿Y cómo se produjo eso? Bien, perfecto. ¿Vieron? A ver, tenemos que también un poquito retomar en el sentido de que cómo está formada la corteza terrestre. A ver si se ve bien allí. ¿Se ve bien? La corteza terrestre está formada por las placas tectónicas que rodean, que conforman la litósfera. Más o menos cada placa tiene 100 kilómetros de espesor, una anchura variable. Por debajo hay distintos mantos. Estos mantos tienen el nombre de astenósfera, una palabra también que aparece ahora, astenósfera. ¿Qué es la astenósfera? La astenósfera vendría a ser la parte líquida de la corteza terrestre. Y esa liquidez está dada, esa parte líquida, mejor dicho, está dada por todo lo que es las rocas, distintos componentes de rocas, distintos materiales rocosos y abundancia de níquel. Pero con una característica, en ese centro va a haber alta presión, mucha presión y alta temperatura, temperaturas muy elevadas, que producen una temperatura elevada, alta presión y produce movimiento. ¿El movimiento de qué? Y se refiere al movimiento exterior de las placas tectónicas. Y ese movimiento que se produce dentro de la corteza terrestre provocó que esas placas se vayan resquebrajando, separando, dividiendo, etcétera, etcétera. Es importante entonces saber que el dinamismo, lo dinámico, el movimiento que tiene la corteza terrestre siempre
se ve reflejada. Y ustedes me dirán, sí, profe, pero ¿cómo notamos nosotros que se mueve la corteza terrestre? Bien, ¿saben dónde las notamos? Lo notamos en los volcanes, cuando ese magma asoma y aflora la lava de los volcanes, por ejemplo. Lo notamos cuando se producen los tsunamis, ¿sí? Que también es movimiento que aparece desde el interior de la Tierra y se manifiesta. Lo notamos en los terremotos, en los movimientos de la placa también, que producen terremotos, y cualquier otro fenómeno natural también es una manifestación de la corteza terrestre, de esa astenósfera en el centro, rodeando al núcleo, digamos, al núcleo terrestre, que tiene esa fluidez y esas altas temperaturas, esa alta presión, ocasiona que se produzca ese movimiento. Y a todo esto, aquí quise también anotar, es importante que estos procesos endógenos los dividimos en bordes de convergencia, en bordes de divergencia y bordes transformantes. Como para una explicación y un ejemplo de estos bordes, borde de convergencia, es cuando las placas se van a unir. Placas de la corteza terrestre, como tenemos acá, estas placas unidas se van a estar en contacto. Están en contacto las placas y llega un momento que la fuerza de uno contra otra tal vez provoque que una se vaya hacia abajo, un fenómeno que se llama subducción, y eleve a la otra. Y cuando eleva la otra placa, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, se forman cordilleras, se forman montañas. Acá, por ejemplo, si tenemos la placa suramericana con la placa del Pacífico, ¿qué ocasionó? Que la placa del Pacífico chocó contra la placa sudamericana, se deslizó por abajo y elevó la placa sudamericana. En esa elevación de la placa sudamericana, lo que originó en la era terciaria fue toda la cadena montañosa de la cordillera de los Andes en América del Sur, en la parte oeste de América del Sur. ¿Se entiende? Vuelvo. El choque de la placa del Pacífico con la placa sudamericana produjo esta subducción por debajo de la placa sudamericana, la elevó y formó la cordillera de los Andes, ¿sí? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de bordes de convergencia. Si vamos a un ejemplo de bordes de divergencia, es lo que separó en cierto momento el continente africano del continente americano. Fíjense, esta curvatura, esta prominencia, esta saliencia que tiene Brasil, encaja perfectamente en esta concavidad que tiene África. ¿Qué quiere decir? Que esto hace millones de años estuvo unido. Y por un sistema, un proceso endógeno dado por los bordes de divergencia, estos en algún momento se fueron separando a lo largo de millones de años. ¿Y por qué? Por ese mismo fluidez que tiene el interior de la Tierra, esa misma alta temperatura, esa misma alta presión. Y luego tenemos los bordes transformantes. Los bordes transformantes, que son bordes que ninguno subduce por debajo del otro, sino que se mueven en forma transversal. Se mueven de esta manera. Y esto es una característica, un ejemplo de lo que sucede en la parte de la placa del Pacífico con la placa norteamericana y produce la famosa falla de San Andrés, que siempre se ve afectado cada determinado tiempo en la zona de California, Los Ángeles. Es un movimiento de placas. Se rozan las placas de manera horizontal y eso produce todo lo que es los famosos terremotos, ¿sí? Aparte también hay otros lugares donde no hay bordes transformantes, como en este caso, como la falla de San Andrés, pero sí hay bordes de divergencia que también la Tierra nunca termina de acomodarse y va produciendo distintos tipos de movimientos. Escuchamos últimamente terremotos en Ecuador, terremotos en Chile,
cuando los bordes son de convergencia, o sea que han formado otras cordilleras, otras montañas, pero igual la Tierra nunca termina de acomodarse y por eso vuelvo a decir, siempre hay un dinamismo en el interior de la Tierra muy interesante. Y por el otro lado están los procesos que llamamos procesos exógenos, que son del exterior de la corteza terrestre. Esto está producido entonces por agentes de erosión. ¿Y qué es la palabra agente de erosión? Agente de erosión se le llama al agua, al viento, al sol, al frío, a la nieve, al hielo, todo lo que va a producir cambios, como por ejemplo, uno va a la barranca del río Paraná y el constante golpeteo de las olas sobre la barranca, ¿qué produce? Que vaya erosionando, que vaya desgastando esa barranca y que la vaya comiendo, como vulgarmente se dice. Por ejemplo, el viento, cuando uno está cerca del mar y ve esos acantilados que son superficies, mejor dicho, son barrancas altísimas de más de 100 metros de altura, donde el viento también, el viento va a lo largo del tiempo, va socavando, como agente de erosión que es, va socavando ese acantilado y va sacando la arenilla, la tierra, y con el paso del tiempo, ese queda como algo cóncavo que cae finalmente por su propio peso, ya que fue erosionado por efecto del viento. Y si han tenido la posibilidad o que en algún día, en algún momento puedan viajar, tendrían que ir al Valle de la Luna, en San Juan, y así, digamos, ver también todo el proceso de erosión del agua y del viento, que es muy importante y que ha dejado formaciones naturales en ese lugar. O sea, todo eso son ejemplos de erosión de procesos que son exógenos, exteriores a la corteza terrestre. Lo que relaté anteriormente son procesos interiores. Y me estoy acordando de un ejemplo para que le quede más graficado de los procesos endógenos que se producen en el interior. Ustedes imagínense una pava, quieren calentar el agua para tomar mate, para tomar un té, un mate cocido, lo que sea. Colocan la pava, le colocan agua a la pava, luego le ponen la tapita a la pava. Llega cierto momento, cuando se superó los 80 grados, esta tapita empieza a vibrar. En lo posible no, porque si no el mate se lava, ¿no? Pero empieza a vibrar la tapita. Esa vibración, ¿qué la produce? Y el vapor, la presión que tiene esa agua, el vapor de agua, tiene una presión que mueve la tapita. De la misma manera ustedes se pueden imaginar esa alta presión, esa alta temperatura que hay dentro de la corteza terrestre, es la que hace mover gráficamente, de manera comparativa, esas placas tectónicas. Lo mismo el agua hace mover la tapita, al tener alta temperatura, hace mover la tapita de la pava eléctrica que vamos a consumir posteriormente, ese mate cocido. ¿Se entiende? ¿Soy claro? Bueno, me gustaría hasta acá, creo que avanzamos bastante en el tema placas. Recordemos entonces placa norteamericana, placa del Caribe, placa de Cocos y placa sudamericana, que fueron desde el punto de vista del criterio físico las que formaron el continente. En el otro video les voy a hablar de la parte de lo que es el aspecto sociocultural, el criterio sociocultural de América. Bueno, espero que sea de su agrado y recibo cualquier comentario, cualquier apreciación que quieran hacer ustedes. Hasta luego.